No, espérate a ver. Qué chévere cuando uno depende de todo el mundo. Ok. Denme un segundito, por favor. Que no es que tengo que volverlo a hacer. Ok. Como de todos es bien sabido, hasta apenas es la segunda vez que abrimos la iglesia de forma presencial, entonces estamos con algunos ajustes continuando con las predicaciones virtuales. Igual vamos a hacer de la misma forma ambas actividades. Listo. Bueno, esperemos que todo salga bien. Cielo, ven, por favor. Sí, esperen. Bueno, igualmente los vuelvo a saludar. Buenos días, hermanos. Saludamos a todos los que se conectan con nosotros, los que están aquí presencialmente y los que nos escucharán más tarde. Hoy les traigo una palabra que el Señor me regaló y es: ¿cuál es la base de nuestra fe? ¿Cuál creen ustedes que es la base de nuestra fe? En la Biblia aprendemos en Tito 3, del 4 al 7. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por sus propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. El tamaño y la fortaleza de nuestra fe están directamente relacionados con nuestra confianza en Dios. Y nuestra confianza en Dios depende de la seguridad que tengamos de su amor por nosotros. Por lo tanto, para que nuestra fe crezca y se fortalezca, debemos establecer firmemente en nuestros corazones que el amor de Dios es real, interminable y perfecto. Esto podemos lograrlo a medida que leamos la Biblia y meditemos en los ejemplos en los que el amor de Dios se ha manifestado de una manera u otra en la vida de todos y cada uno de nosotros. El pasaje de hoy dice que la bondad y el amor de Dios se manifestaron plenamente cuando nos salvó. Es decir, cuando Él envió a su Hijo Jesucristo para que muriese en la cruz en lugar de cada uno de nosotros. Eso fue una obra maravillosa, ¿verdad? Así dice la Biblia en Romanos. Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En medio de su muerte nos libró de la condenación y nos dio el regalo de la vida eterna. Recordemos como el apóstol Juan lo expresó de la siguiente manera, que todos nos debemos saber de memoria. Yo sé que lo van a repetir conmigo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Por esto es que todos podemos declarar con toda autoridad: si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas que nosotros necesitamos? ¿Por qué dudar del Señor? ¿Por qué a veces pensar que si Él me da una cosa no me puede dar todo? Y si a veces no nos da lo que nosotros queremos, es porque no nos conviene. Es porque no era bueno para nuestra vida, era porque no era bueno para mí, era porque no era necesario. Hay cosas más importantes. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A todos los que hemos creído
y hemos aceptado este regalo de Dios. Cuando el Espíritu Santo produce en nosotros su fruto, que ya los conocemos, de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, templanza, empezamos a conocer a Dios y a entender espiritualmente el amor que Él tiene para con nosotros. Como somos nosotros con el prójimo, el Señor ha sido con nosotros y tenemos que dar ese amor porque Él nos lo da para que nosotros lo demos los unos a los otros. Entonces nuestra fe se desarrolla, pero cuando entendemos profundamente cuando Dios nos ama, se hace más fácil confiar en Él. No es más fácil confiar uno en el hombre que uno ama, no es más fácil confiar en ese Padre que nos ha regalado el Señor y es terrenal, y uno confía en su papá, lo que su papá dice es así. Yo tengo un nietecito y él cualquier cosa que yo le digo dice, no porque mi papá dijo tal, no porque mi papá lo dice así, todo pone de ejemplo a su papá. Si él ama a su padre es, así es el Padre Celestial con nosotros, debe ser esa imagen, debe ser siempre sagrado para nosotros, como es el amor del Padre, es el amor que nosotros debemos desarrollar con los demás. Entonces, nuestra fe se sigue desarrollando porque cuando entendemos profundamente cuánto Dios nos ama, pues se hace más fácil confiar en todo lo demás y en lo que Dios ha planeado para sus hijos. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los cristianos de Galicia, les dijo: nosotros, por el Espíritu, guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en el amor. La fe que obra en el amor. Había muchos legalistas tratando de confundir a aquellos que habían creído, y aún los hay. Pero eso era y sigue siendo necesario aclarar que la fe verdadera es motivada por el amor, no por la ley, por el amor. Dios no está interesado en rituales, sino en la realidad de una vida genuina entregada a Él. Dios nos quiere entregados a Él. Jesús dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él. En nuestra relación con Dios todo gira alrededor del amor, ¿verdad? Por el amor murió Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Nosotros aún siendo pecadores, cuando nosotros obedecemos a su palabra, lo que Él enseña, comenzamos a manifestar naturalmente nuestro amor por Él y por todo lo demás. Entonces, el amor de Dios se manifiesta en nuestras vidas y nosotros seremos capaces de manifestar ese amor aún en los que nos han hecho daño, aún en los que nosotros consideramos, a veces con esa palabra tan fea, mi enemigo. Me ha herido, me lastimó, me hirió. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, solo amor. Algo muy curioso, y es que siempre se dice que a veces es mejor haber sufrido que nunca haber amado. Entonces tenemos que amar, seguir amando. Esta es la verdadera vida cristiana, esta es la verdadera vida que se basa en nuestra fe, esa es la base de nuestra fe realmente. Nosotros debemos amar a Cristo como Cristo, amar a los hermanos como Cristo nos amó a nosotros, conocer a Dios, experimentar su amor y obedecerle, amando a todos los que nos rodean. No es fácil amar al que nos rodea, no es sencillo, pero es lo que el Señor quiere que hagamos y es como lo debemos hacer. Entonces, cuando entendemos que Dios nos ama y cuando entendemos su preciosa palabra y cuando entendemos y leemos la Biblia y nos comprometemos con el Señor, entonces nuestra vida cambia, nos fortalecemos y empezamos a dejar de dudar tanto
y todo parece más sencillo, porque es que nosotros queremos desarrollar una intimidad con el Señor. Sí, Señor, yo te creo, pero el Señor te dice, ten paciencia, espera, y no sabemos esperar, y no tenemos paciencia, y entonces nos ponemos intranquilos y creemos que las cosas del Señor no se van a dar, y las cosas del Señor se van a dar en su tiempo y en su ahora. Entonces yo quiero que oren conmigo y que le digamos al Señor, Padre Santo, no tengo palabras con que agradecerte tu amor por mí, porque se excede en todo conocimiento, y ayúdame a confiar cada vez más en ese amor para que mi fe se siga fortaleciendo. Yo todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, los dejo una vez más en compañía de nuestro amado Pastor John Jairo. Amadísimo Pastor John Jairo. Amadísimo, sí. Bueno, muy bien, muchas gracias. Creo que no pude hacer lo de la transmisión. No sé cómo hacerlo, la verdad. Pero bueno, de todos modos ahí está quedando grabado y lo ponemos después. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, los que vinieron. Esperemos que los demás se animen a venir el próximo domingo y podamos realmente estar como hermanos congregados en este lugar. Espero pues que puedan ver o escuchar la predicación más adelante. Hoy les traigo el tercer tema de la prédica, de la enseñanza, serie de enseñanzas cortas que comencé hace 2 domingos, y esa serie la denominé el pacto divino. Amén, el pacto divino entre el Padre y el Hijo. Nuestro Padre eterno, Dios, y su Hijo Jesucristo, un pacto del cual nosotros somos los beneficiarios, 100%, amén. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el que cree? Entender qué significa ese pacto, saber cuál es su contenido y cuál es el beneficio, porque hay una herencia, amén. Y una herencia se disfruta, una herencia no se tiene guardada, una herencia se disfruta. Y Dios dice que nos hizo a nosotros herederos de su herencia. ¿En qué consiste todo esto? Y es lo que hemos venido tratando de explicar para que todos podamos coger esa palabra que es de Dios, no es palabra de hombre, amén, es palabra de Dios, y la podamos vivir, insertar en nuestro ser, en nuestro pensamiento, en nuestro carácter, para que podamos producir realmente lo que el Señor quiere en nosotros. ¿Qué es lo que el Señor quiere en nosotros y para nosotros? Pues que vivamos libres de Satanás, del pecado y de las consecuencias de eso, que es la muerte eterna, la muerte espiritual, es la separación de Dios eternamente. Y podemos hacerlo, porque Él nos ha capacitado, pero también nos ha dado la dotación completa para poderlo lograr. Y esa dotación completa está, primero, nos garantiza nuestra salvación. Somos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Nos confirma que somos sus hijos, pero además nos revela la palabra de Dios. Una palabra que no todo el mundo la puede comprender, infortunadamente, porque está hecha para todos. Pero solo a través del Espíritu se pueden entender esos secretos que para algún tiempo fueron misterios. Amén. No se conocieron, ahora son revelados. Y entonces el amor de Dios es revelado, y el que lo entienda comienza a vivir en reciprocidad a ese amor. No es una cuestión de métodos, no es una cuestión de leyes, no es una cuestión de obligación, no es una cuestión de mandato de hombres para ser aprobados por Dios. Dios nos aprobó en Cristo Jesús. Amén, iglesia. La transmisión de hoy no ha salido a las 10:35, son y no sale. Cuando nos metemos al link que nos mandó Jotas, ¿Y eso por dónde se entró? Wow. Muy bien. Así que voy a continuar con el tema. El tema de hoy es: no vino para matar, vino para salvar. Amén. Y ojalá el que escuche esta enseñanza pueda entender que ya no está o no debería vivir bajo condenación, que produce la condenación.
La condenación produce miedo, produce ansiedad, produce separación, produce indignidad. Se mira el ser como a alguien que no tiene una esperanza y divaga y camina por el mundo perdido, esperando tratar de ganarse el amor de Dios con sus obras, y nunca lo va a lograr. Amén. El pacto divino que se realizó entre el Padre Eterno y el Hijo Jesucristo garantizó todo el deseo de Dios, producto de su amor, para el objeto de ese amor, de un amor especial para alguien especial, que somos la humanidad completa. De tal manera amó Dios al mundo, amó a todos, aún a los que no creen en Él. Amén. Y ese amor especial que fue, que ha sido, que sigue siendo y que será por siempre, es para el hombre, para usted. Amén. El amor de Dios es para usted. Amén. Mire que en estos días, hablando con alguien, ustedes saben que están de moda las mascotas, está de moda la ecología, cuidar todo, ya como que estamos empezando a despertar tarde, y entonces, pero las mascotas están ocupando un lugar privilegiado en los hogares, a veces que las ponen en un lugar por encima de los propios seres humanos. Amén. Yo no estoy en contra de las mascotas, antes de que me digan, es que como a usted no le gustan los animales, a mí me encantan los animales. Claro, porque yo entendí que todo lo creó Dios para mí. Todo lo que yo veo, todo lo creado, lo creó Dios para mí. Yo no sé si usted lo disfruta, pero yo sí, porque Él lo creó para mí, para mi deleite, para mi servicio. Las plantas tienen su trabajo, ellas hacen su trabajo, nosotros no tenemos que decirles que hagan el trabajo, ellas hacen un trabajo, y el principal trabajo que hacen es limpiar los aires. Amén. ¿Y quién respira? Nosotros adquirimos el aire. Los animales también son para nuestro servicio. Los animales nos deben dar lo que cada uno de ellos tiene como diseño dar. Amén. Y alguien me preguntaba, pastor, y porque tenía una perrita y la perrita pues se enfermó y tenía que mandarla a dormir, así le dicen. No, ahora el término es, hay que dormir la perrita, quiere decir que se le acabó la vida en la tierra, y ella pues muy pegada a su mascota, y me pregunta, pastor, ¿y los animales qué pasa cuando mueren? Le dice, son de Dios, son de Dios. La Biblia dice que todo lo creado, todo es de Él y es para Él. Amén. Y ella arrancó a llorar, rompió en llanto. Yo decía, tranquila, mira, Dios creó el animalito para que te diera amor, y se ve que tú experimentaste amor por el animalito porque le dolió la partida. Ahora, pero pensemos, si esto es un animalito que tiene corta vida en relación con nosotros, pensemos en el amor de Cristo. Como decía una de las canciones, el justo, el perfecto, el sin pecado, el sin mancha, dio su vida por amor a cada uno de nosotros. Tenemos que entender ese amor, conocer ese amor, para que ese amor sea lo que nos afecte, amén, y sea lo que nos transforme y nos haga unas personas que quieran de verdad vivir la vida diferente a como la vemos. Amén. Ese pacto que se hizo allí entre el Padre y el Hijo, que se materializó en la cruz, que se garantiza por la misma esencia de Dios. Amén. Y yo no sé cuál es su Dios, mi querido hermano, pero el mío es el Dios creador de todas las cosas, el que todo lo sabe. Amén. El que tiene todo poder, el dueño de todo, el de donde fluye la ciencia. Él es la fuente de vida, Él es la fuente de sabiduría. Ese es el Dios que describe la Biblia. Y Él, por Él mismo, en Él mismo, garantizó que ese pacto se cumpliera. Amén. Que fuera efectivo, por su poder y por su voluntad. Y su voluntad nace de su esencia, que es amor. Amor. No hay ni habrá un garante mejor que el Dios perfecto, creador de todas las cosas. Él es la garantía de ese pacto. Amén. Muy bien. ¿Quién puede definir un criterio sin temor a equivocarse? ¿Quién toma decisiones con base en su sabiduría? ¿Y quién lo hace por todo lo que puede hacer? Si no es el mismo Dios.
Él puede entonces garantizarlo. Amén. Porque es suficiente, Él es absoluto. Un pacto que fue hecho ante la misma mirada perpleja de los hombres injustos que creyeron que estaban haciendo cierta clase de justicia al condenar y crucificar a un hombre sin pecado alguno. El pacto divino, el pacto entre el Padre y el Hijo, otorgó un resultado inimaginable para la mente que está contaminada de pecado, que es la mente del hombre. El hombre no puede creer que está exento de culpa por el pecado, porque la justicia de Dios así lo quiso y así lo logró. ¿Y por qué no lo puede creer? Porque el hombre está acostumbrado a caminar por lo que ve. ¿Y qué ve en sus miembros? Que comete errores. Pero decimos que es por fe. Que decimos que no es por vista, sino por fe. Y estoy hablándole a los cristianos. Y el cristiano dice, por fe yo soy salvo. Por fe yo soy justo. Por fe soy hijo de Dios. Pero cuando ve en sus miembros el error, hasta ahí llegó la fe. Aquellos hombres no pudieron resistir la justicia de Dios. No pudieron resistir que alguien viniera a desbaratar su maquinaria religiosa, donde tienen controlados a los hombres, donde tienen subyugados a los hombres, a sus obras para ganarse el favor de Dios. No pudieron resistir que esa justicia de Dios se daba simplemente por amor a ellos. Y que alguien lo lograba. Y ese alguien era Jesucristo en la cruz, el perfecto. El pacto divino otorgó un resultado inimaginable entonces para esa mente que viene arrastrando carga, pecado, culpa. Y ese hombre que viene arrastrando esas cargas, que viene arrastrando la culpa del pecado porque no ha entendido la justicia de Dios, anhela tener la libertad de arrastrar eso, de vivir sin esa pesadez, sin esa culpa, sin esa ansiedad, sin esa condenación de sus actos viciados de maldad. No cree que Jesucristo sea quien le puede otorgar ese estado que tanto anhela, porque es demasiado fácil para él. Al hombre se le ha enseñado que no puede equivocarse, que tiene que cumplir una serie de requisitos aún para que sea escuchado por Dios. Mi hermano, ¿usted quiere escuchar la voz de Dios? Tiene que ayunar 30 días. Apártese de todo y métase en su lugar secreto. Ayune a ver si Dios le habla. Y tiene que limpiarse de pecado, porque si usted está en pecado, sus oraciones jamás van a pasar del techo. ¡Qué mentira tan grande! Como si fuera en su propia justicia y no en la justicia perfecta de Dios. Entonces no puede equivocarse y tiene que cumplir una serie de requisitos, y mucho más aún para poder ser acepto por Dios tiene que hacer una cantidad de cosas, y tiene que llevar su dinero a la iglesia, y tiene que hacer pactos con Dios, y tiene que hacer sacrificios de esta naturaleza y de la otra, y no ha entendido que es por la justicia y el amor de Dios. Algunos lo creen tanto que se esmeran por vivir una vida correcta, pero la frustración llega porque está al final de sus actos. Nunca lo van a lograr, porque van a volver a ver sus propios errores, porque conocen inclusive sus propios pensamientos. Se dan cuenta entonces que no lo han logrado. Sus conciencias los acusan. Saben que por más que se esfuercen, van a seguir cargando esa pesada carga de la condenación, de la culpa, de la lejanía de Dios. Sufren con gran rigor la desaprobación de su propio juez, que es la conciencia. El apóstol Pablo decía: no me acusa mi conciencia, la tengo limpia. ¿Y por qué no lo acusaba? ¿Acaso Pablo era más que todos los demás? ¿Era perfecto? ¿No se equivocaba? Pablo tenía una conciencia de la mente de Cristo en él.
una mente libre de culpa, una mente libre de condenación, porque creyó en la justicia de Dios. Y entonces el que no tiene esa conciencia renovada se siente desamparado, asustado, sucio, condenado, con tal incertidumbre sobre su destino, y cuanto más se acercan a ese día final de sus vidas en la tierra, lo presienten, pero no logran sentir paz. Y viene el afán de quererse poner en paz con todo el mundo, porque se acerca su momento de partida de este mundo. Todo lo contrario. No logran eso, sucede es lo contrario, logran un desasosiego, hay temor, hay miedo, no saben lo que hay al otro lado, no saben lo que los espera, hay afán por lograr la aprobación de lo que ellos han aprendido, desconocen lo que dicen que creen, y le estoy hablando a los creyentes. Amén. Yo no le estoy hablando al mundo. El mundo ya lo sabe que está perdido. Pero el creyente se acerca a Jesucristo por una esperanza, porque creyó en lo que pasó en la cruz. Acepta el sacrificio, pero todavía vive en condenación. Entonces desconoce lo que dicen que creen. Y cantamos las alabanzas y aplaudimos y decimos gloria a Dios. Pero tan pronto ven el error en sus propias vidas, viene la condenación. No conocen lo que creen. No tienen paz, porque se han concentrado en ellos mismos y no en el Dios, no en lo que Dios realmente hizo por ellos para que pudieran tener paz, gozo, esperanza, seguridad. Estamos en vísperas de elegir nuevo presidente y nuevo consejo. En este país lograron estos políticos mover las fibras que prácticamente la fe no ha podido mover. Y ha movido tanto, y no estoy haciendo propaganda política, no voy a mencionar aquí gente, amén. Lo que estoy hablando es del procedimiento, de cómo es que la gente actúa y procede. ¿Cómo es que la gente cree a todo lo que dicen estos señores? Y el país completamente dividido, y antes somos hermanos, y cuando juega la selección Colombia nos abrazamos sin conocer al vecino. Cuando la selección gana, somos colombianos y nos sentimos orgullosos, pero cuando llega la ideología, ahí ya somos enemigos. ¿Qué es lo que creemos? ¿Por qué nos afectan las palabras de otros? ¿Por qué no creemos en la verdad de Dios? ¿Por qué llegamos al punto de repudiarnos por diferencias de pensamiento y no podemos creerle a Dios? El amor de Dios debería unirnos en su sabiduría, no en la sabiduría de los hombres. No han conocido, no han comprendido el deseo de Dios que se materializó en Jesucristo, y es que ellos no andan por ahí como huérfanos sin padre. Ya tienen un padre. Dios hizo todo para que ellos sepan que Él quiere ser su padre, y por eso no vino para matar, sino que vino para salvar. Tal vez usted me está escuchando, hermano, y siente que lo estoy regañando. Cada uno coja lo que le corresponde, amén. Lo que estoy haciendo es crear conciencia de la necesidad de usted, que ya sabe y disfruta de esa justicia de Dios, de ser hijo de Dios, de una conciencia renovada, amén. Usted que ya disfruta de una nueva identidad como hijo de Dios, entienda entonces por medio de estas enseñanzas cuál es el estado de aquellos que no conocen ni entienden la voluntad de Dios. Y entonces, ¿qué va a hacer? Ese pacto divino que tuvo la finalidad de adoptar a los hombres como hijos fue elaborado por quien no puede traicionarse a sí mismo porque es perfecto. Amén. Entienda eso. Es un pacto hecho entre ellos, del cual nosotros recibimos el producto, todo el beneficio. Y esto es lo que tenemos que enseñar. Amén.
Lo que dice el perfecto, el que lo hizo, el que lo garantizó, es verdad. Él hace lo que dice. Y nunca, nunca nada podrá interferir para que ese pacto no se logre. Está garantizado. Amén. Les recuerdo la naturaleza de ese pacto que leíamos en el Salmo 89, versículo 34. Dios le habla a David en este salmo y le dice el pacto, lo que significa para él. Y significa: no violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. ¿Quién de nosotros puede decir eso con tanta autoridad y seguridad? Solo el que lo puede cumplir, solo el que es perfecto, Dios. Y Dios elaboró un pacto para que ustedes, para que los hombres pudiésemos disfrutar de lo que Él dice que hace. ¿Y qué hace? Nos hace justos. ¿Qué hace? Nos hace nuevas criaturas, nos hace sus hijos, nos hace herederos, nos da una nueva vida, nos da una nueva mente. Tenemos la mente de Cristo. ¿Y por qué no la desarrollamos? ¿Por qué no la usamos? ¿Cómo vivió Jesús aquí? ¿Acaso vivió persiguiendo los deseos de este mundo? ¿Acaso vivió anhelando las cosas materiales que para este mundo son la victoria, la riqueza, la estabilidad, la seguridad? ¿Por qué no podemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado? Un hombre no puede decir eso que dice Dios, porque siempre el hombre está estimando el error. Siempre está estimando el obstáculo, la traición o la violación a lo que él promete o a lo que él pacta con alguien. Y eso lo llamamos nosotros no pacto, sino contrato. Amén. Diferencia entre un pacto que lo garantiza alguien que lo puede hacer, una persona, y no un contrato donde se establece con otra persona y es de acuerdo a las capacidades de cada uno. Y por eso entonces se colocan todas esas cláusulas, porque se estima el error. Dios no estimó el error. Dios dijo: por mí. ¿Quién soy yo? El perfecto, el creador, el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Lo garantizo. Yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr. Tienes que mirar a quien lo hace. Tienes que mirar al garante, no a ti mismo. Y el cristiano no ha aprendido a mirar siempre lo que Él dice que tú eres, porque Él lo garantizó y lo hizo. ¿Cómo vas a aprender a mirarte si no lo conoces, si no lo crees? Dios dice que va a hacer y lo hace. Dios dice que lo promete y lo cumple. Amén. El perfecto lo dice. Juan 3, 16, 17. Y escuche bien estas palabras. Y yo sé que son conocidas para todos ustedes. Las sabemos de memoria. Las repetimos. Pero ¿qué tan lejos estamos de aceptar esa verdad? Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. ¡Wow! ¡Wow! ¡Santo! ¿Han pensado en la profundidad de estas palabras? Para salvarlo por medio de Él. No para salvarlo por medio de ella. No para salvarlo por medio de ellos. No para salvarlo por medio de aquella iglesia, aquella ideología, aquella creencia. Para salvarlo por medio de Él. ¿Y quién era Él? Dios mismo hecho hombre. El justo, el perfecto, sin mancha, el aprobado. Garantiza, hermanos, que no viene a condenar, sino a salvar. Y entonces, ¿por qué se pierde la gente? Porque es muy claro, es por fe en lo que Él hizo. Y la gente no cree en lo que Él hizo. Y cuando la gente no cree en lo que Él hizo, está condenada. No va a ser condenada, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Eso qué quiere decir? Está muerto, condenado. Pero Él resucita al que le cree. Lo levanta y lo corona de su gloria y de su honra. Bendito Dios, ¿te has visto merecedor? ¿Te has visto digno de eso? Yo cuando hago esa pregunta, la gente me dice no.
Los creyentes me dicen, no, yo soy pecador. Le digo, no has entendido, viejo, tu Biblia no es verdadera, la que estás leyendo. Él te hizo merecedor, ahora eres merecedor. No fue por lo que tú hiciste, fue por lo que Él hizo. Pero ¿y por qué? Porque te amó, entiéndelo. Esta es la verdad de Dios, la primera verdad que nosotros debemos insertar en nuestro pensamiento. Esta es la verdad que aleja el pecado de nosotros. Esta es la verdad con la que nosotros le decimos al pecado, no, mi hijo, usted ya no tiene nada que ver conmigo. Y por eso podemos caminar en santidad. Pastor, pero es que yo no lo puedo hacer. Es que nadie le está diciendo que usted lo haga. Concéntrese en la verdad de Dios, que Él ya lo hizo. Amén. Y esto es lo que el hombre desconoce. Y por eso es que vemos esos procesos religiosos que se repiten y se repiten y se repiten. Y la gente sigue con su carga emocional. Y esa carga emocional produce ansiedad y produce enfermedad y produce desesperanza. No tienen seguridad en nada. Y repiten y repiten. Eso era como los sacrificios antiguos. Año tras año y maten animalitos. Y no había transformación interior. No había cambio. No había una conciencia de Dios es mi Padre, yo soy su Hijo. Recitamos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero cuando viene la escasez, Padre, ¿me estás escuchando? ¿Dónde estás? Estoy en escasez. Y el Padre dice, pero da gracias, tranquilo, yo me ocupo. Pero ¿cómo voy a dar gracias? Mira a mis hijos. Gracias, Padre, tú lo dices, tú lo cumples. Yo lo espero, no vivo por lo que veo, vivo por lo que tú me dices. Y el hombre desconoce esto. Creen en lo que Jesucristo hizo en la cruz, porque los conmueve. Ven a un hombre perfecto, tierno, hermoso, despojado del todo, calumniado, insultado, injuriado, lo que tú quieras. Y entonces eso los mueve en emociones. Yo creo en eso. ¿Entienden lo que significa? Y el que lo sabe no lo explica, y el que lo sabe no lo enseña, y el que lo sabe no tiene paciencia para enseñarlo. No creen que sus pecados han sido perdonados. Creen en el Salvador, pero no creen que sean salvos. Creen en Dios, pero no aceptan que Él los amó tanto que los hizo de nuevo, que les dio su poder, su herencia, su todo, y todavía viven en condenación. ¿Qué es lo que están creyendo? Es indispensable que el que entienda, y ahora le estoy hablando a ustedes, mis queridos hermanos, que estudian, amén, que estudian la palabra de Dios, que van a las congregaciones cristianas a escuchar palabra de vida. A ustedes les estoy hablando. Y como decía el título del domingo pasado, les hablo para que sepan. Juan les escribió la carta. Les hablo para que sepan. ¿A quién les estaba hablando? A los cristianos, pero no sabían. Tienen que conocer la esencia de su salvación. ¿Qué es lo que significa? Vivirla. Porque el que no la conoce, ¿cómo la vive? Entonces no entienden, no aceptan o no creen en que semejante amor de Dios, Él mismo, porque Él es amor, haya dado su vida por ellos. Es indispensable que se entienda la nueva vida que nos ha sido dada por amor de Dios y asuma su responsabilidad. Amén. Uno ve gente divagando, cristianos, que van a las congregaciones buscando el pastor perfecto porque tienen su mirada puesta en el hombre. Y si el pastor no se viste como ellos quieren, no habla como ellos quieren, no canta como ellos quieren, no impone manos y hacen cosas espectaculares como ellos esperan que se hagan, se van. Mirada en el hombre. Dios los trae, Dios los inserta a una congregación, porque Él es el que la añade a la iglesia, ¿o no? ¿No dice eso la palabra de Dios? La gente me dice, pastor, pero hay que hacer estrategias para que su iglesia crezca. Y le digo, ¿qué es crecer para usted? ¿Números?
Eso no es crecer. Y entonces usted ignora la palabra de Dios. ¿Cuál Biblia está leyendo? ¿Usted no sabe que Dios añade a la iglesia a aquellos que han de ser salvos? Pastor, pero es que usted tiene que mejorar. A mí me han traído cualquier cantidad de libros y de cosas para que yo predique. Y yo le digo, pero ¿por qué me traen libros si yo tengo la Biblia? No me traigan libros. Si no le gusta lo que yo predico, pues busca el que le guste. ¿Qué es lo que tengo que predicar? ¿Mi estrategia? ¿Mi gracia? ¿Mi capacidad? ¿O la palabra de Dios? Y si usted no viene por la palabra de Dios, hermano, pues sí, realmente está en el lugar equivocado. Eso es verdad. Amén. Es indispensable entonces entender lo que significa la nueva vida que nos ha sido dada por amor de Dios. Esta palabra que acabamos de leer está compuesta de otras dos. Usted cuando asume su responsabilidad, me refiero a esa palabra, cuando usted asume su responsabilidad, hermanos, usted analice esa palabra y es una composición de dos palabras: respuesta y habilidad. Responsabilidad. Respuesta y habilidad. Amén. De dar una respuesta con habilidad, y eso es el enseñar lo opuesto a lo que los hombres creen que es condenación. Amén. Asuma su responsabilidad. La respuesta suya con habilidad a lo que Dios le dice, y respuesta suya con habilidad a lo que los demás necesitan saber. Eso se llama responsabilidad. Hacer las cosas con una respuesta hábil. ¿Quién le enseña a dar esa respuesta? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? La de Dios. No son estrategias de hombres. Pastor, pero es que hay que hacer los grupos. Hay que separar a los hombres de las mujeres, a las viudas de los casados, a los solteros de los casados, a los niños de los adultos, a los... Esto, y le dije, entonces vamos a hacer un club, una iglesia departamental. ¿A qué me metí por ahí? Una iglesia dividida. Y a cada uno le vamos a enseñar conforme al gusto de ellos, para atraerlos. Señor, yo oro por ellos y por los que han de recibir el testimonio de ellos, para que sean uno. Y la iglesia hoy divide por departamentos, para que sean departamentos, no para que sean uno. Y no se conocen, y no se aman, no aprenden a relacionarse entre los hermanos. No hay mayor amor que este, que el que se da por los demás. Hay que ir al mundo, hermanos, y decirles que Dios no está enojado con ellos, que Dios los ama. Eso se llama en la Biblia el evangelio de la reconciliación. Dios lo hizo todo para traer a los hombres a Él. El hombre no ha hecho nada. El hombre lo que ha hecho desde siempre es apartarse de Dios. Apartarse de Dios. Hay que decirle a la gente que Dios no les está trayendo enfermedad, porque la gente dice, Dios me dio esto para que yo aprendiera. Por favor, ¿cuál Biblia estás leyendo? Dios no trae enfermedad. Dios no trae castigo. De tal manera amó Dios al mundo. Dios lo que trae es amor. El amor corrige y disciplina. Ahora, que Dios usa esas circunstancias producto del pecado para glorificarse en la vida de las personas es diferente. Amén. Dios no trae eso. Dios ha establecido que la enfermedad no los controle. Deben enseñarle al mundo que Dios está esperando que le crean para que puedan vivir en libertad de esa condenación. Tienen la responsabilidad de enseñarles. Y por favor entienda, hermano, que enseñar no es gritarle cosas, no es gritarle versículos de la Biblia, no es recitarle palabras antecedidas por nombres y números. Primera de Juan, no sé qué, y enseguida le voy descargando la Biblia. ¿Y acaso entendió? Así nos enseña. Enseñar es amar. Se origina del amor, al punto que ese amor me lleva a dedicar tiempo,
a dedicar paciencia, a dedicar sabiduría de Dios para explicarles recursivamente el amor de Dios y todo lo que eso significa en su vida. Eso es enseñar. Nosotros creemos que enseñar es desmenuzar la Biblia. No, hermano, eso es aprender. Enseñar es lo que ese entendimiento, ese conocimiento, cómo se aplica en la vida. ¿Usted está enfermo? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por su llaga Él nos sanó. Enséñele cómo procede. ¿Qué dice la Biblia cuando hay escasez? Nada te faltará. Confía en mí, conóceme, porque yo soy justo y yo quiero ser tu padre. Y si ustedes que son malos no le dan a sus hijos piedra en lugar de pan, mucho menos yo. Hay que conocerlo. Hay que entender que es por fe. Es increíble el enfoque que los que dicen saber sobre la voluntad de Dios le dan a la palabra. Para muchos de esta gente, el objetivo es gente. Traigamos gente. Eso es bueno. Amén. Traer gente es bueno, siempre y cuando, ¿para qué? Deja de ser bueno cuando la gente representa solo números, solo estadísticas y no conocimiento de la voluntad de Dios. No conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando yo hablo con muchos cristianos, incluyo pastores, es increíble que lo primero que me preguntan es: pastor, ¿y cuántos miembros tiene su iglesia? Y cuando les digo 10, ¿seguro que la iglesia suya tiene el Espíritu Santo? Pastor, ¿y las finanzas de su iglesia? En rojo. ¿Pero cuándo? ¿Ahora por la crisis? No, siempre. Siempre. Nosotros aquí presentamos un balance a principio de año en nuestra asamblea general y mostramos eso y qué hacemos con la plata, ¿no? Queremos ser lo más transparentes. Y siempre estamos en rojo. Y entonces les digo: ¿y cómo vamos a hacer para seguir en rojo? Pues así venimos todo el tiempo y no nos ha faltado. ¿Por qué? Porque el proveedor nuestro es Dios, nuestro Padre. No, pero no puede seguir así, hermano, hay estrategias. Le dije: pues aplíquelas en su iglesia. Aquí no. Aquí es por fe en el Señor Jesucristo. Aquí es por fe en lo que Él es para nosotros, en lo que Él hizo en nosotros, en donde nos puso. No, pastor, pero es que la música de su iglesia, pues entonces vaya a un concierto, mijo, porque aquí no, mire. Y cuando yo canto, peor. ¿Viene por qué? ¿Por qué viene? A conocer la palabra de Dios, a entender qué es lo que papá ha hecho, o a mirar cosas, a mover las emociones. Entonces su enfoque es diferente. Esa es exactamente la razón por la cual mucha gente dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones, van con una expectativa diferente a ser transformados por lo que Dios enseña. Hay otras personas que solo se centran en adquirir conocimiento, pero no lo distribuyen. Eso es como cuando yo como chicharrón, papa, frijoles, todo eso, y me empiezo a engordar y no dejo que salga nada. ¿Sabe qué va a pasar con ese? Colesterol, diabetes, cáncer. ¿Por qué? Porque no dejó salir nada, se llenó. Eso pasa con tanta sabiduría adquirida, pero no se lleva, no se enseña. ¿Por qué? Es que no tengo tiempo, no, es que no tengo la paciencia. No, pastor, es que eso es solo para los pastores. El Señor dijo: vayan y hagan discípulos. No dijo: pastores, vayan y hagan discípulos. ¿Quién se reproduce con quién? ¿El pastor con la oveja o la oveja con la oveja? Si no, sería algo así como zoofilia, ¿no? Eso está de moda, se va a poner de moda y por ley. Así que pilas. Relaciones sexuales con animalitos, eso quiere decir zoofilia.
Se concentran entonces más en los grupos diversos que se crean para ser incluyentes, como por ejemplo los grupos de pareja, los grupos de jóvenes, los grupos de hombres, de negocios, de mujeres solteras, de mujeres viudas, casadas, divorciadas, y así por el estilo. Y toda la iglesia es una departamentalización. Ahí los tienen y les meten que ese es el objetivo de la iglesia, y los acumulan, pero no les enseñan a vivir la vida nueva que es en Cristo Jesús. Hay que romper paradigmas humanos, filosofías humanas. Algunos casos de esos son, como dice la palabra, son doctrina de demonios, que le enseñan a la gente a sepárese, no únase, no sean uno, no se conozcan, no se fortalezcan entre uno y otro. Vienen los hermanos a la iglesia, el otro está llorando allá porque no tiene para el almuerzo, pero estos aquí están disfrutando de su club privado de jóvenes. No conocen al que tiene necesidad. ¿Dónde está el amor por aquel? Porque no se les enseña. Porque se les está enseñando estrategias para atraer gente. Y ese es el enfoque. Yo me pregunto, ¿acaso Dios vino departamentalizado? ¿Dio un miembro allí, el otro allí para esto y para aquello y para aquello? ¿Vino por ese tipo de grupos que se les enseñe diferente? Si la palabra de Dios es una sola para todos, amén, porque yo no veo una Biblia hecha de Dios para los jóvenes, para los ancianos, una palabra de Dios para las mujeres, otra palabra de Dios para los hombres. Dios dio una sola palabra, su palabra. Y entonces, ¿por qué enseñamos cosas diferentes? Si la palabra de Dios es una sola para todos, y lo que ella enseña es llegar a la unidad de pensamiento, es llegar a como dice Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Cómo voy a tener un mismo sentir con alguien que no conozco dentro de mi misma congregación porque está departamentalizado? Un mismo sentir. ¿De dónde produce el mismo sentir? Del entendimiento de la misma palabra en la misma congregación, todos adquiriendo el mismo conocimiento. Para que unánimes, y aquí no está departamentalizado, aquí invita otra vez a la unidad, unánimes, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto que esto tiene mucho más contenido que lo que les estoy diciendo. Amén. Son solo estrategias a las que califican de unción para salvación, colocando a cada persona en grupos afines. Eso no es unidad, eso no es un mismo sentir. El amor de Cristo se practica entre los miembros del mismo cuerpo, no de cuerpos diferentes. Y somos un cuerpo en Cristo Jesús. Si yo tengo miembros diferentes a mi estatus social, a mi preparación secular, a mi nivel, a mi estrato social, lo que sea, son mis miembros. Debo conocerlos, debo sacar de ellos lo que me van a dar, y yo debo darles a ellos lo que Dios me ha dado para darles. Y si un pastor no hace eso, hermanos, entonces la pregunta que le hacen inmediatamente es: ¿cuántos miembros tiene su iglesia, su congregación? Y solo esperan acabar al pastor si el número no satisface sus estándares. Allí para ellos no hay unción, no está el verdadero evangelio siendo explicado, siendo expuesto. Para mí eso significa que desconocen sus Biblias, pero conocen las estrategias del mundo. Total. Tal vez estoy sonando como a queja, hermanos, pero yo creo que este mensaje tiene que servirle también a los demás. Hechos capítulo 2, versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Con todo el pueblo. ¿Saben por qué hoy estamos tan mal en el mundo? ¿Saben por qué estamos tan mal en nuestras familias? Porque cada uno está buscando lo suyo. Aún los creyentes. Llegó la pandemia, nos encerraron en las casas y se disparó el índice de divorcios. ¿Por qué? Si con esa es la que está casada y le prometió amor toda la vida. ¿Por qué?
Y estoy hablando a los creyentes. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y también dice en 1 Corintios capítulo 3 versículo 7: así que no cuenta ni el que siembra ni el que riega, sino solo Dios, quien es el que hace crecer. Entonces, muy claro, Dios conoce el corazón de aquel que le cree, no ve las obras de aquel que dice que le cree, y conoce el corazón. Amén. Cuando usted esté orando con el Señor en su lugar secreto, ¿el Señor qué está haciendo? Él no está oyendo lo que usted dice, Él está viendo. Él está viendo su fe. El Señor ve el corazón. Él no se pone a ver si cantamos bonito. Él no se pone a ver si hacemos cosas maravillosas, si implantamos estrategias. Él se pone a ver, ¿me estás creyendo, hijo? ¿Estás viviendo como yo te enseño? Es que eso es lo mejor para ti. Porque eso es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para ti. Y si no vives así, no vas a conocer mi voluntad. Romanos 12:2. Amén. No enseñemos una cosa que no es. No orientemos a la gente a lo que no es. Llevémosle a la gente esta verdad, el amor de Cristo en un pacto divino, el amor del Padre en un pacto divino entre ellos ha sido derramado, todo para nosotros. Esto nos debe llevar a una unidad, a una fortaleza. Las buenas nuevas no consisten en estrategias de hombres, sino en transmitir la revelación que Cristo vino a enseñarnos sobre el deseo de Dios para los hombres, que es todo fundamentado en su amor. Dios es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. En primer orden, amor. Y si usted tiene el Espíritu, ese es el fruto que debería reproducirse por causa de su amor. Hay que conocer el amor. No es que yo tengo que ser amor. No, es que soy amor. ¿Por qué? Porque ya entendí lo que es el amor. No me voy a esforzar en dar amor. Usted no va a dar nada que no tenga. Pero eso sí, el versículo no lo sabemos. Y el fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad. ¿Y lo conoces? ¿Lo experimentas en tu vida? Porque conocerlo es experimentarlo. Conocerlo es intimidad. Conocerlo es, ya sé cómo es. Y lo estoy viviendo. Amén. María no conoció a, ¿cómo se llamaba el esposo de María? Es que yo siempre lo confundo con otro personaje. María no conoció a José, pero estaba desposada con él. ¿Qué significa? Había compromiso. Te escogí, me escogiste, tenemos ojos solo para los dos. No voy a mirar a otro. Eres mía ahora, yo soy tuyo. Desposada. Pero no había conocido hombre. ¿Y cuándo lo conoció? Cuando tuvieron intimidad. María no podía decir cómo era estar con José hasta que estuvo con él íntimamente. Usted no puede decir que conoce a Dios hasta que no coge su palabra y la vive. Y entonces ahí dice, ahora conozco que lo que Dios me enseña es bueno para mí. Amén, hermanos. Amén. Y para eso estoy yo, para enseñarle lo mejor posible. Pastor, ¿y usted sí lo hace? Pues es que esa es mi función. Eso es lo que hago. Eso es lo que disfruto hacer. ¿Saben por qué? Porque era el tipo más amargado, era el tipo más condicionado mentalmente, era el tipo más depresivo, era el tipo más violento. Usted, pastor, que es tan lindo. Sí, esa hermosura que usted está viendo, hermanos, perdón la modestia, la inmodestia. Ese tipo era así. Y yo he podido probar el amor de Dios porque empecé a soltar rencores, empecé a soltar amargura. Señor, tú me amas, Padre, y tu amor me influencia, y ahora veo a los hombres como tú me miraste, con tanto amor y con tanta misericordia. ¿Me equivoco a veces? Pregúntenle a mi esposa. Sí, me equivoco. No lo confirmes, tranquila, déjalo así. Entonces esa revelación de Cristo, lo que Él vino a enseñarnos sobre el deseo de Dios, está todo fundamentado en su amor. Él es amor, amén. Eso no hay que adornarlo con estrategias humanas. Lo que hay es que recibirlo, lo que hay es que creerlo, tener la convicción para vivirlo y expresarlo sin ninguna vergüenza, porque el que se avergüenza de Cristo, y Cristo es amor, Él también se avergonzará.
Amén. La estrategia que Dios dio a los hombres es el amor. El amor. Pastor, pero ¿usted cómo sabe que yo no tengo amor? Hermano, usted tiene amor, pero un amor viciado, un amor condicionado, un amor que es de acuerdo a cómo me traten, yo trato. Un amor es, no, pero es que no me ha dado nada, ¿yo qué le voy a dar? Es un amor que ve la necesidad, y aunque lo odie, ese que le ve la necesidad, usted le ayuda. Que ellos se transformen, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Entonces no hagas como ellos. ¿Quieres desvalijar a ese que viene con odio y amargura? Enséñale el amor. No con palabras, con hechos, con acciones. Acciones naturales, porque usted ya es hijo de Dios. Es natural cuando lo entiende. No lo tiene que hacer. Amén. Ese amor perfecto que nos fue enseñado a través de Jesucristo, que no espera nada, que solo se da porque entiende y conoce el efecto del amor de Dios. ¿Y saben cuál es el efecto del amor de Dios? Garantía absoluta de que vas a estar en un mundo perfecto, en un reino perfecto, que es el de Él. Y lo puedes disfrutar desde ahora, desde ya. Esto no es para cuando dejemos el cuerpo, esto es para ya. Las buenas noticias no son condenación. Las buenas noticias no son estrategias humanas, no es poder del hombre, no es en ningún momento un deseo del hombre, un pensamiento del hombre o un hecho del hombre. Es poder de Dios para salvación, para dar vida, vida en abundancia, lleno de amor. ¿Qué hubieran dicho estos hombres con todas estas estrategias cuando la multitud decidió no seguir más a Jesucristo? ¿Recuerdan? Después del Sermón del Monte, allá habían como 10,000, todos para a ver qué les daban. Milagros, sanidades, comida, ahí estaban. Y lo hizo el Señor y les dio. Pero cuando empezó a enseñarles lo que era el deseo de Dios para ellos, la transformación, la formación del carácter del Hijo de Dios, ¿y dónde están? No, Señor, se fueron. Y como el que ve el corazón de los hombres es el que todo lo sabe, miró el corazón de los discípulos y ustedes también se quieren ir. Adiós pues. Porque aquí es por fe y la fe se activa yendo al que la otorga, yendo al fundador, al que lo hizo posible. El que quiera venir a mí, sígame, dijo el Señor. El Señor no fue detrás de ellos. Él hizo que la fe de ellos se activara. Síganme, vengan, yo soy, vengan. Vengan. Si es por fe que ustedes están aquí, hermano, ustedes no están por mí. Amén. ¿Por qué está la iglesia así? ¿Qué es lo que detiene a la gente congregarse? Entiendo que hay una pandemia, pero también entiendo que hay formas de vigilar, de cuidarnos de esa pandemia. Es poder de Dios, hermanos, lo que nosotros debemos enseñar. No quiero soltar cosas que no deba, aunque a veces lo hago. Y me suelto porque me emociono. Ustedes sabrán perdonar mis errores. ¿Qué puedo producir qué puede producir el no enseñar las buenas noticias como las enseñó nuestro Señor? Cuando a la gente no se le dice que hay esperanza, que hay una forma, que hay forma de quitar la culpa, de salir de ese estado, y no se enseña eso, ¿qué produce en la gente? Miedo. Así anda la gente, con miedo de Dios, miedo del futuro, miedo de que se queden pobres, miedo de la enfermedad, miedo. El creyente cree que ir a hablarle a los no creyentes es ir a decirles que son pecadores, que tienen que cambiar. Esa no es la fórmula que el Señor Jesús usó. Esa no es la verdad que el Señor Jesús usó. Yo vengo a enseñarles el reino, a cómo vivir en el reino, y yo lo hago posible para que ustedes entren. ¿Por qué? Porque los amo. Enséñenle el amor de Cristo, denle esperanza. Algunos le llaman a eso, a ese miedo que tiene la gente, el temor de Dios.
Es que yo tengo temor de Dios. Usted lo que tiene es un terror de Dios, pánico de Dios. ¿Por qué? Porque no lo conoce. En ambos casos, hermanos, es un error, porque el miedo, el temor de Dios, no enseñado como es, conduce al odio. Amén. Usted como papá, coja a su hijo desde chiquitico y castíguelo y castíguelo. El día cuando él esté grande, ese muchachito lo va a odiar, lo va a desechar, lo va a desconocer, no lo va a aceptar como alguien que lo amó, sino como alguien que vino a maltratarlo, a castigarlo. Y cuando usted no enseña a Dios como amor, como lo que es, como justo, entonces la gente tiene miedo de Dios. No quieren acercarse a Dios. ¿Y por qué? Porque los que dicen que saben la voluntad de Dios enseñan condenación, no libertad, no gozo, no seguridad. Si usted hace que alguien le tema a Dios con el tiempo, hermanos, usted mismo va a estar en ese mismo camino, porque su enfoque no ha sido otro sino usted mismo con respecto a Dios. Y por eso la gente no quiere escuchar de Dios, y menos de lo que enseña la Biblia, porque se ha distorsionado el mensaje. El mensaje se usa ahora para intereses propios de los hombres, acumular gente, enriquecer pastores, enriquecer músicos. El mensaje de amor de Dios ahora se usa para explotar económicamente. Y no es que yo esté en contra de ofrendas de amor. Yo vivo de eso. Y la palabra lo enseña, y Pablo lo enseña. Amén. Es bendición para aquel que bendice al que está propagando el evangelio. Es bendición para ambos. Pero yo nunca predico que lo hagan para eso. Yo tengo que enseñar el amor de Cristo. Han usado la palabra de Dios, lo han usado para que el hombre deba ganarse ese amor de Dios cuando ha sido dispensado por amor a todos. El pacto divino fue establecido y llevado a cabo precisamente para que todos los hombres puedan escuchar sobre el inmenso amor de Dios para ellos. Todo ese gran pacto elaborado en Jesucristo es para que los hombres puedan acercarse a Dios confiadamente. Eso solo lo produce el amor. Nadie puede romperlo, nadie puede evitarlo. El único que podría romper ese pacto es el mismo Dios. Pero para Dios eso es imposible hacerlo. Imposible. ¿Por qué? Porque Él no se traiciona, porque Él no se arrepiente de lo que hace. Porque cuando hace, lo hace perfecto. No tiene por qué arrepentirse. Por lo tanto, es imposible para Él. El que lo puede hacer, le es imposible. Y no lo va a hacer porque lo hizo perfecto. Amén. Su justicia es perfecta. Él es perfecto. Por favor, analice la siguiente escritura. Y le pido, antes de que cuando usted vaya a analizarla, dígale a Dios, pídale a Dios que le ilumine su entendimiento. Amén. Para que pueda entender a plenitud la esencia de ese nuevo pacto donde usted es el beneficiario. Vamos a Hebreos capítulo 7, versículos 18 al 22. Hebreos 7, 18 al 22. Por una parte, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz. Estamos hablando de la ley que vino a revelar, se reveló por parte de Moisés, o sea, Moisés la trajo, amén, con el único objetivo de crear conciencia de pecado, de enseñarle a los hombres su estado. ¿Cuál era su estado? Perdidos. Amén. Ya esa parte queda anulada porque es inútil y ineficaz, ineficaz porque no produjo un cambio en los hombres interno, ya que no perfeccionó nada, y por la otra se introduce una esperanza mejor mediante la cual nos acercamos a Dios, y estamos hablando de la gracia, el pacto en Jesucristo. 20. Y no fue sin juramento ese pacto. Los otros sacerdotes llegaron a hacerlo sin juramento, mientras que este llegó a hacerlo con el juramento de aquel que le dijo: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer.
tú eres sacerdote para siempre. Por tanto, Jesús ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior. La ley anterior, Viejo Testamento, donde está la ley revelada, donde todos entraron en condenación porque adquirieron conciencia de pecado. Se dieron cuenta cuál era su estado. Amén. Recurrían a los sacrificios de los animalitos inocentes para que ellos pagaran por el pecado de los que lo presentaban. Así tenían que seguir año tras año con diferentes rituales sacrificiales, pero ellos no cambiaron, no perfeccionó eso en ellos nada. No eran transformados, no eran renovados, no fueron regenerados, no fueron santificados. Amén. Sino que seguían incrementando su maldad. Amén. No es lo que entra, sino lo que sale del corazón, lo que contamina. En ese pacto realizado entre el Padre y el Hijo, se estableció un intercesor para siempre. ¿Quién es? El sumo sacerdote, sin mancha, sin arruga, que pagó por los pecados de todos. ¿Cuáles pecados? Pasados, presentes, futuros, para que los hombres tengan una conciencia de libertad, de redimidos, de libres, porque Dios los amó. Y como dice la escritura anterior, Jesucristo ha llegado a ser el que garantiza un pacto superior, un pacto eterno, perfecto, porque Él es perfecto, porque lo hizo por sí mismo y en sí mismo, para Él mismo. Por lo tanto, no puede ser violado por nadie, con el único propósito de que usted y yo, cada persona que cree en esto, que lo asuma como propio, que viva de acuerdo con ese pacto, pueda ser el beneficiario. Amén. En Números capítulo 23 versículo 19 dice la escritura: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Hebreos 6:18 dice: para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. El que enseña algo diferente no conoce la escritura. El concepto equivocado sobre Dios va a conducir a la gente exactamente a la posición equivocada, a tener miedo. Amén. Y la verdad que Él vino a enseñar lo que produce es paz, libertad, gozo. Los va a llevar ese miedo a una relación inexistente, basada en propia justicia, que es imperfecta, que es en miedo, sin esperanza, a querer lograr una aceptación de Dios por medio de obras. Amén. De obras de ellos que son imperfectos delante de Dios, porque están llenos de pecado. Cuando usted vive en la gracia, hermano, usted se concentra en lo que Él hizo, en lo que Él dice, y usted vive en eso, y el pecado entonces ya no es su Señor. Él hizo perfectos por un sacrificio a todos, mediante un sacrificio los hizo perfectos, a los santificados. ¿Y quién es el santificado? El que fue justificado por Cristo, el que recibe la verdad de Cristo. Entonces, ¿usted cómo se ve si Él dice que usted es perfecto? No, pastor, yo soy perfecto, yo soy pecador. No estás creyendo. No estás creyendo, tu enfoque entonces es de pecador, o sea, el terrenal, usted, y ya no es Cristo, y Él te hizo perfecto, pero es que yo no soy perfecto. Pero entonces no dice que le cree a Dios. Comience a mirarse como Dios lo hizo, como Dios lo ve, y entonces usted ya sabe que puede hacerlo. Gracias, Padre, porque ahora yo veo a Cristo en mí, yo me veo perfecto en ti, tú me ves perfecto en Cristo. Ese es mi enfoque ahora. Pero la gente no va a ver que eres perfecto, pues claro, porque estás pendiente de tu cuerpo, de tus acciones. Estás concentrado en pensamientos que no debes tener, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo honesto, en eso pensar. ¿Qué es lo bueno? Me hizo perfecto, soy su hijo, Él pagó por mí, Él me limpió. Y si yo me veo como lo que no soy, como lo que Él dice que yo ya no soy, es decir, como el muerto, porque así estaba, pues ese muerto huele a feo, ese muerto no acciona bien, no produce nada,
Me veo derrotado, abatido, enfermo, agonizando. Y esa es mi mente. Estoy enfermo. Es que tengo. Pues suelte eso, porque eso ya no es suyo. Suéltelo, aunque el cuerpo le diga que lo tiene. Suéltelo, eso no es mío. Cristo me sanó en la cruz. Pero es que estoy arruinado. Suéltelo, eso no es su pensamiento, esa no es su verdad. Cristo lo hizo a usted heredero. Disfrute la herencia. Gracias, Padre, nada me falta. Gracias, Padre, tu provisión viene. Gracias, Padre, no me voy a endeudar más. Gracias, Padre, voy a ser juicioso con el manejo de mi dinero. Gracias, Padre, todo lo que sea, tú me lo vas a multiplicar. Lo dice alguien que tiene autoridad, que lo ha vivido. Hermano, el no entender la palabra de Dios, el no conocerla, escuche, son dos cosas diferentes. Entiendo, ahora la voy a vivir, y eso es conocerla. Vivirla es intimidad. Amén. Dos cosas diferentes. ¿En qué se complace Dios? En que entiendan al Padre y a su Hijo Jesucristo. Entiendan y conozcan. Entonces, no es solamente escucharla, no es solamente entenderla, sino aplicarla, y ahí viene el conocimiento. Amén. Y si usted se para en la verdad de Dios, no en las circunstancias, no en lo que sus ojos le engañen o sus oídos le enseñen, si usted se para en la verdad de Dios y ahí se afirma, usted está sobre la roca, y cuando vengan los vientos fuertes, usted no será derribado. Amén. Debemos enseñar y debemos aprender el propósito del pacto divino entre el Padre y el Hijo. Ese pacto no es solo que Dios nos dio vida eterna por la fe en lo que su Hijo Jesucristo hizo por todos. No es solo eso, es mucho más que eso. Amén. Es la garantía misma de Dios que Él otorga por Él mismo, en sí mismo, de que aquel que lo crea obtendrá todo lo que Él desea para ellos. No lo que usted desea, porque ustedes piden para gastar en sus deleites. Amén. ¿En qué creer? ¿En qué creer entonces? Juan 3, 16 al 18. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Esto es lo que hay que creer. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo manifiesto lo que creo y a quién? Solo a Dios, pero no tema decirlo a los demás, porque Dios no se avergüenza de aquel que le ha creído. Romanos 10, 9 y 10. Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor, y si creen de corazón que Dios lo resucitó, entonces se librarán del castigo que merecen. Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios, y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor, Dios nos salvará. Versículo 11, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Hay que enseñar esto. Si usted puede hacerlo mejor, porque yo ahora lo estoy haciendo muy literal, y sé que lo puede hacer mejor, cuando una persona, y ahí hay tantos que lo necesitan en su entorno, en su propia familia, en su trabajo, los que trabajan con usted, sus vecinos, esto lo puede hacer. Enséñelo. Amén. Al principio, y estoy hablando de mí, no de ustedes, cuando ya era una realidad en mi vida que no tenía escapatoria de la mano de Dios, gracias a Dios, y me invitaron a la primera congregación, a congregarme, estaba allá en Estados Unidos, y estaba en silla de ruedas porque tuve un accidente en donde estuve como quieto 6 meses. Me llevaron empujado, y entonces todos me pasaron la Biblia, los que iban conmigo, y yo no sabía cómo esconder la Biblia para que no me la vieran, porque yo había dado una imagen de hombre fuerte, rudo, violento, y yo no quería que eso se desbaratara. Me avergonzaba al principio, no entendía, no conocía, y ahora, después de tantos años,
donde tengo oportunidad, me tienen que callar la boca, porque ya conocí el amor de Dios, pero también conozco sus promesas, cada una de ellas que he sido consciente, porque hay otras que se han manifestado y no he sido consciente. No quiere decir que no hayan sido. Y ahora me tienen que callar. Y ahora empiezo a hablar y me dicen, usted habla mucho. Mi señora me dice, es que usted cuando empieza a hablar, no habla durante la reunión, pero cuando le dicen habla, entonces empieza y le llega a las 10, las 11, las 12 y todavía está hablando. Le digo, pero ¿para qué me dijeron que hablara? Y yo lo único que sé hablar es eso. Yo no sé hablar de política, yo no sé hablar de economía, yo no sé hablar de nada. Yo soy muy ignorante en todo lo demás. Entonces, ¿qué tengo que hablar? Lo que edifica, lo que trae verdad, lo que trae salvación, palabra que tiene poder de Dios para salvar. Eso es lo que hay que hablar. Amén. Y entonces, ¿qué pasa después de que yo hago esto? Si creí, y entonces quiero decir, sí, yo creo. Y le voy a decir a los hombres, yo creo. ¿Qué más pasa? ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué sigue? Recibe el regalo más precioso que Dios le puede dar, el Espíritu Santo. Recuerde que esto es por fe, hermano. No porque usted se emocionó, se le pararon los pelos, porque el pastor le impuso la mano. No es por eso, es porque usted le cree a Dios. Dios le dio su Espíritu. Dios se lo da, usted lo recibe por fe, no por emociones, no por sentimientos. Amén. No porque a usted le parece, es que yo creo que no lo recibí. ¡Ey! Créele a Dios, Él te lo da, punto, Él lo puede hacer. Amén. Su Espíritu, el Espíritu de Dios en usted, comenzará a revelarle a usted toda la verdad de Dios para su vida, todo su propósito para usted, la ira transformando de gloria en gloria. Él va a ir transformando lo que usted era, ese airado, ese pecaminoso, ese despreciable, lo va a ir transformando, es garantía de Dios. Pero debe asumir el compromiso de esa relación. Eso es como cuando usted se va a casar. María y José, estoy desposada con José. José, estoy desposado con María. No tengo ojos para otro. El amor de ella ya lo recibo. Me escogió y no quiere otro. Ya está recibiendo ese amor. Dios me escogió, no quiere otro. Dios me escogió a mí, no quiere otro. Me quiere a mí, te quiere a ti, te quiere a ti. A cada uno de nosotros. ¿Cómo respondes a ese amor? Es un amor que afecta. Es un amor que compromete. Es un amor que transforma, que nos hace diferentes. No puedes decir que le crees a Dios cuando jamás escuchas su palabra, cuando jamás tienes intimidad con Él. Y no estoy hablando de ayuno y de oración y esto. La intimidad con Él es, cojo su palabra y la aplico. Eso es intimidad. ¿Amén? Eso es intimidad. Intimidad no es venir el domingo al servicio. Eso es escuchar. Pero ahora voy a hacer. ¿Y qué voy a hacer? Lo que aprendí lo voy a hacer. Ahora es intimidad. Amén, intimidad. Y si tú sabes y has escuchado, pero no vives y no expresas ese producto de lo que has aprendido, no conoces al Señor. No lo conoces, hermano. Entiendes de Él, pero no lo conoces. No sabes a qué sabe eso. Amén. Amén, amén positivo o amén me regañaron. Amén me siento frustrado. Amén, pastor, no me dé tan duro. Amén, ¿de cuál? Ese espíritu le va a revelar la verdad. Dios lo prometió, hermano. No es que usted se esfuerce. O sea, usted tiene que esforzarse. Vamos a ver. Pero uy, ¿qué dice aquí? Entonces voy a discernir. No me llega. Pero no, tranquilo. Él le va a revelar. Va a llegar. Tarde o temprano va a llegar. Y Él le va a recordar la palabra en el momento apropiado. Y dice, ahora entiendo. Ya la comprobé. ¿Cómo es que funciona? Amén. De gloria en gloria. Él dice que lo va a ir transformando. De gloria en gloria. Créale y espere. ¿Qué es fe? La certeza de que lo voy a tener. La convicción de que lo voy a recibir. Aunque no lo vea. Entonces si Él dice que voy a ser transformado, lo voy a ver. Si Él dice que usted es nueva criatura, lo soy y vivo en ese proyecto. Amén. Dios está en usted. Él lo va a guiar. Vamos a orar, por favor. Y saben una cosa, hagamos un ejercicio hoy de fe. Hagamos un ejercicio.
¿Es usted con papá? ¿No es usted conmigo? ¿No es usted con los demás? En este momento es usted con papá. Papá está ahí, papá está aquí, en medio de nosotros. Papá está en cada uno de ustedes. Amén. ¿Qué es lo que usted va a hablarle a papá? ¿Qué es lo que usted ya sabe que puede enseñar? ¿Qué es lo que le falta para hacerlo? No se preocupe por lo demás, lo material, olvídelo, no lo pidan. Él lo va a dar. Es garantía de Dios, amén. Él se los va a proporcionar. Lo que ustedes necesiten en su casa, materialmente, Él se los va a dar. Ahora estamos aprendiendo de Él. Conóceme, entiéndeme, y yo voy a darte lo que necesitas. Mateo 6, en mis palabras. Padre, yo he expuesto tu verdad. Las buenas nuevas a quienes me están oyendo y a quienes lo van a leer. Solo tú, Señor, sabes quién ha creído. Quien ha creído, Señor, que tú hiciste un pacto en ti mismo, en la persona de tu Hijo, por ti mismo, Señor, porque tú eres el Creador y el que todo lo puede. Tú moriste en la cruz para que los pecados de todos sean perdonados. Y yo oro, Señor, para que esta persona o personas que han escuchado, que han leído, entiendan y reciban ese tu perdón que viene lleno de tu amor. Que reciban ese amor desplegado para todos, en ese acto que solo tú pudiste realizar por cada persona. Yo oro para aquel que ha creído en este momento, en el nombre de Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz, en lo que Él hizo por Él. Sienta tanto tu amor que no le dé vergüenza decirlo a los demás y se reafirme desde ahora en adelante en lo que has hecho por Él, por ella. Que sepan, que tenga la certeza que es hijo, ya no es bastardo. Que viva como tu hijo, digno de ser llamado así por ti, y no viva mirándose a sí mismo, sino lo que tú dices que hiciste por él. Que se una a ti de tal manera que su deseo intenso sea entenderte y conocerte. Y Padre, si podemos nosotros ayudar en ese objetivo, danos la gracia, la sabiduría para enseñarles correctamente. Amén y amén. Hermanos, como suelo decir, si ese aplauso fue para mí, les agradezco. Me siento muy honrado. Si fue para alabar a Dios de esa manera, creo que fue corto. Amén. A los que nos están viendo o nos vayan a ver, ahí les dejo información para que aprovechen. Les cuento, estamos lanzando nuestra página www.internacionaladoracion.org. Allí estamos en construcción, pero vamos a encontrar discipulado, que unos hermanos colaboraron en esto, son 80, todavía no las hemos subido, pero ahí vamos. Van a encontrar las prédicas escritas y en audio, en video y otras cositas más, así que tengan paciencia, ya vamos construyendo. Amén. Que el Señor los lleve con bien. Yo sé que están en las manos de Dios, nada les va a faltar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.